En este video vamos a implementar por primera vez el FMC y el FTD. Bueno, acá tenemos nuestra pequeña topología. Tenemos una red de administración en la 172.16.00/24. En esta red se encuentra conectado el FMC como el FTD. Por otro lado tenemos esta PC1, que es un Windows 7 que lo vamos a usar como cliente en Insight. Y también tenemos este servidor en DMZ que tiene una red 10.0.0/24. Y esta nube representa la salida en Internet que está en Outside. La red es la 10.100.100/24. Ahora, esta red de administración también tiene una salida a Internet. Es importante que la interfaz de administración del FMC tenga salida a Internet, ya que necesitamos conectarnos a los servidores de licencias, descargar actualizaciones y otras tareas más. Ahora, la versión del FMC y el FTD que estoy usando es la versión 7.4. No es necesario que el FMC y el FTD tengan las mismas versiones. Puedes administrar un FTD con una versión distinta, pero eso sí, algunas características podrían no estar disponibles. Ahora, los dos dispositivos se están iniciando en este momento. El FTD no debería tardar mucho en iniciar, pero sí el FMC. Cuando lo iniciamos por primera vez al FMC, este puede tardar entre 20, 30, incluso 40 minutos, así que solo queda esperar. Entonces voy a detener el video y vuelvo cuando ya esté listo. El FTD ya inició y aún falta el FMC. Entonces, mientras acaba el FMC, lo que haremos es realizar la configuración inicial en el FTD. Como pueden observar, me pide que inicie sesión. Vamos a iniciar sesión como administrador. Para ello tenemos las credenciales predeterminadas, que es admin como usuario, y la contraseña es admin123. La A de admin es con mayúscula. Ahora, acá me pide que acepte un acuerdo de licencia de usuario final. Voy a presionar Enter para que me muestre ese acuerdo. Y una vez leído el acuerdo, presiono en Enter para aceptar. Ahora me pide una nueva contraseña. Voy a agregar una contraseña que cumpla los criterios mínimos requeridos que nos lista aquí. Confirmamos la contraseña y presionamos Enter. Me pregunta si queremos configurar IPv4. Esta dirección IPv4 será la IP de administración, entonces le decimos que sí. La opción por defecto que está entre corchetes es sí, entonces simplemente voy a presionar Enter. Ahora me pregunta si queremos configurar IPv6. Le diré que no. La opción predeterminada es no, entonces simplemente voy a presionar Enter. Ahora nos pregunta cómo queremos configurar IPv4. Lo haremos manualmente, por lo cual presiono Enter. Debemos ingresar la dirección IP. La predeterminada es la 192.168.45.45. Si esa fuera la dirección IP del FTD, simplemente presionaría Enter. Pero como no lo es, vamos a ingresar la dirección IP, que será la 172.16.011. Podemos confirmar en nuestra topología que esa es la dirección IP de administración. Ahora, para la máscara va a ser la /24, por lo cual será la 255.255.255.0. La puerta de enlace predeterminada será la 172.16.0.1. Esta puerta de enlace predeterminada es únicamente para la administración del FTD. No es la puerta de enlace predeterminada para el tráfico que atraviesa el FTD. Para ese tráfico vamos a tener que crear otra ruta. Ahora me pregunta por el nombre completo. Lo llamaré simplemente ftd01cisco.lab. Ahora me pide los DNS. Por defecto me sugiere los DNS de Cisco Umbrella, pero como ejemplo voy a agregar los de Google, que es la 8.8.8.8. Si quiero agregar un segundo servidor DNS de respaldo, lo agrego separando con una coma, como por ejemplo la 8.8.4.4, y presiono Enter. En el dominio de búsqueda puedo agregar un nombre de dominio ficticio como cisco.lab. Esperamos un momento. Ahora nos pregunta si deseamos administrar este FTD localmente, es decir, mediante el FDM, que es la interfaz web que está en el mismo FTD, o remotamente mediante el FMC. No podemos usar los dos, o usamos el FDM o usamos el FMC. Como vamos a usar el FMC en este curso para administrar nuestros FTDs, le diré que no. Presionamos Enter. Esto tardará un poco en configurar, así que esperamos. Luego nos pregunta si el fireware será de capa 3 modo enrutado o modo transparente.
Esto viene desde Cisco ASA y básicamente es que en el modo enrutado el FTD actúa como un salto de capa 3, entonces cada interfaz se puede conectar a una subred diferente, por lo que el FTD también puede enrutar tráfico entre diferentes subredes, como un router de capa 3. Y en el modo transparente el FTD actúa como un puente o un bridge. Las interfaces están en una única red de capa 2, por lo que no podemos asignar direcciones IP a esas interfaces. Entonces por el momento vamos a elegir modo enrutado, que es el modo más común, por lo cual presionamos Enter para aceptar el por defecto. Bueno, ahora esperemos un poco hasta que esta configuración acabe. Ya acabó la configuración, ahora estamos conectados al FTD. Si queremos verificar la configuración podemos usar el comando show network. Tenemos el nombre, los DNS, el gateway. Acá abajo tenemos la dirección IP, la máscara y todo lo demás. Si cometiste un error en la configuración inicial, todos estos parámetros se pueden volver a configurar desde la línea de comandos. Por ejemplo, si quiero cambiar la dirección IP, puedo usar el comando configure network IPv4 manual y agrego la dirección IP, como por ejemplo la 10.0.0.10, la máscara 255.255.255.0 y el gateway como por ejemplo la 10.0.0.1. Entonces con este comando cambiaríamos la dirección IP. Yo no lo haré ya que la dirección IP es correcta. Voy a presionar Control C para cancelar. Seguimos con la misma dirección IP. Ahora, como sabemos, el FTD tiene un código de ASA. Podríamos acceder a ese código ASA usando el comando System Support Diagnostic CLI. Ahora me encuentro en el código de ASA. Puedo escribir Enable. No hay una contraseña establecida. Simplemente presiono Enter. Ahora, desde aquí podemos usar algunos comandos shows para resolver problemas. Por ejemplo, podemos ver la versión del ASA con el comando show version. Nos dice acá que estamos ejecutando la versión 9.20. Entonces de esta manera podemos usar algunos comandos para realizar un diagnóstico. Bueno, salgamos de aquí escribiendo exit. Ahora esperemos a que el FMC termine. Bueno, ya terminó de iniciar el FMC, entonces vamos a iniciar sesión con las mismas credenciales que el FTD. El usuario es admin y la contraseña es admin123. A con mayúscula. Me pide que acepte el acuerdo de licencia de usuario final. Voy a presionar Enter para que me muestre ese acuerdo y volvemos a presionar Enter para aceptar. Ahora, de la misma manera cambiamos nuestra contraseña por defecto. Confirmamos. Ahora me pide el nombre completo del FMC. Le diré fmc.cisco.lab. También vamos a configurar una dirección IP de administración de forma manual. Este FMC tendrá la dirección IP 172.16.0.10. La máscara será la 255.255.255.0 y el gateway será la 172.16.0.1. Ahora debemos agregar los DNS. De la misma manera me sugiere los de Cisco Umbrella. Podría usar otro servidor DNS como lo hicimos con el FTD, pero en este caso como ejemplo voy a usar esos DNS de Umbrella. Así que presiono Enter. Ahora también podría agregar un servidor NTP. Yo usaré los por defecto, por lo cual presiono Enter. Finalmente me pregunta si los cambios son correctos. Le diré que sí. Esperemos un poco mientras se aplican los cambios. Bueno, ya acabó. Ahora podemos ir al navegador e ingresar mediante HTTPS a la dirección IP 172.16.0.10, que es la del FMC que configuramos. Esta es una conexión HTTPS. El FMC tiene un certificado autofirmado, por lo cual debemos confiar en ese certificado haciendo clic en Avanzados y presionando en Proceder. Acá tenemos la interfaz gráfica del FMC. Iniciamos sesión escribiendo nuestro usuario admin y la misma contraseña que configuramos y hacemos clic en Iniciar sesión. Ahora acá tenemos una ventana de licencia. El FMC tiene que estar registrado en nuestra cuenta inteligente. Para ello debemos iniciar sesión en nuestra cuenta inteligente
y aquí tendríamos que escribir ese token y el FMC se conectaría a la nube de Cisco para activar la licencia. Nosotros vamos a usar esta última opción que dice 90 días de periodo de evaluación para nuestro entorno de laboratorio, por lo cual marcamos esta opción y hacemos clic en guardar. Bueno, finalmente tenemos la ventana de administración del FMC. Esta es la interfaz que nos ofrece esta versión. Si estás más familiarizado con la versión más antigua, puedes ir a Administración y en temas puedes seleccionar Clásico, que es la interfaz antigua que venía con la versión 6.3. Bueno, yo usaré el nuevo tema, por lo cual voy a volver a como estaba, voy a seleccionar en tema claro y esto nos cargará la apariencia más actual. Si lo tuyo es el tema oscuro, también tenemos esta opción de Dust. Pero yo para este curso voy a usar el tema por defecto, que es el claro. Ahora veamos algunas configuraciones en nuestro FMC. En este momento nuestro FMC no tiene ningún FTD registrado o vinculado. Todas estas pestañas de descripción general, análisis, políticas, dispositivos, objetos e integración están relacionadas con la configuración del FTD. Si queremos realizar algunas configuraciones en el propio FMC, debemos ir a este engranaje y seleccionar las opciones de configuración. Bueno, aquí me muestra una ventana emergente de las nuevas características de esta versión. Aún no veremos esto, así que lo voy a cerrar. Entonces, en esta página de configuración podemos observar que tenemos varias pestañas y todas estas pestañas están relacionadas con la configuración del FMC. No hay nada relacionado al FTD. Entonces, por defecto nos muestra la pestaña de información y en esta pestaña vamos a tener información como el nombre de host, por lo que si queremos cambiarlo podemos hacerlo desde acá. Veamos un poco de estas pestañas. Primero tenemos la pestaña de Access List. Si por ejemplo queremos limitar el acceso de administración a la interfaz web o SSH del FMC, podemos hacerlo desde esta pestaña. En este momento observa que cualquier host puede conectarse al FMC por HTTPS por el puerto 443 o por SSH, que es el puerto 22. Para limitar el acceso podemos agregar una regla acá. Hacemos clic en Add Rules. Podemos limitar el acceso solo a direcciones que pertenezcan a la misma subred 172.16.00/24. Podemos especificar, por ejemplo, para el puerto HTTPS y presionamos el botón de añadir. Entonces con esto creamos una entrada que limita el acceso a la interfaz web y solo será permitido para los hosts dentro de nuestra red 172.16.00/24. También tenemos que quitar esta entrada de any haciendo clic en este icono de basura y presionando en guardar. Entonces de esta manera solo especificamos los hosts que pueden acceder mediante web para administrar el FMC. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene un rango para el personal de TI, podríamos limitar el acceso solo para ese rango. También podríamos realizar configuraciones con respecto a las notificaciones de correo. Podemos enviar notificaciones de alerta cuando ocurran eventos o para monitorear las actividades del FMC. También podríamos configurar el certificado de la interfaz web. Por defecto viene con el certificado autofirmado. Por supuesto, este certificado no es seguro para el navegador. Si revisamos el certificado, podemos observar que está emitido por el mismo Firepower. Entonces podríamos cambiar este certificado por un certificado emitido por alguna autoridad de certificación de confianza. También podemos configurar la interfaz de administración. Podemos cambiar la dirección IP. Podemos configurar más rutas. No nos limitamos únicamente a la ruta predeterminada, sino que podríamos agregar otras rutas, incluso realizar configuraciones de proxy. También podríamos realizar las configuraciones de SNMP. Por ejemplo, si queremos usar un software de administración o de monitoreo como el PRTG para obtener información como por ejemplo la CPU, la memoria, el uso de ancho de banda, podemos configurar SNMP desde esta pestaña. Podemos crear una cadena de SNMP y luego vincular esa cadena en el software de administración. Tenemos otras configuraciones como el tiempo de espera de sesión. Podemos fijar un tiempo ya sea para la interfaz web como para la CLI. Si fijamos en 0 como está en la CLI, eso significa que la sesión no terminará por inactividad. En esta pestaña de tiempo podemos ver el tiempo que está corriendo en el FMC y también nos indica cómo adquirió ese tiempo. En este caso lo obtuvo mediante el uso de NTP. La configuración del NTP es la siguiente pestaña de sincronización de tiempo. Esto lo configuramos en la configuración inicial del FMC. Entonces, si deseas cambiar el servidor, podrías cambiarlo desde esta pestaña.
También podemos ver la parte de autentificación de usuario desde esta pestaña. Como te dije, toda esta parte de administración de usuarios está relacionado con el inicio de sesión del propio FMC. Tenemos otra pestaña de usuario que se encuentra dentro de análisis, usuarios, pero esto no tiene que ver con los usuarios que se autentifican en el FMC. Esto tiene que ver con los usuarios de la red. Por ejemplo, así como podríamos crear una regla de acceso basándonos en la dirección IP o el puerto, también podríamos crear una regla basada en el usuario. Entonces recuerda que todas estas pestañas de análisis, políticas, dispositivos están relacionadas con los FTDs y la configuración del engranaje acá tiene que ver con la configuración del FMC. Ahora, en esta pestaña de usuarios, en esta ventana tenemos este usuario administrador creado por defecto. También tenemos una pestaña de roles de usuario. En esta pestaña nos muestra la lista de roles de usuarios creados por el propio sistema. Entonces podemos crear un usuario y asignar uno de estos roles. Ahora no podemos modificar estos roles predefinidos, solo puedo realizar una copia de uno de ellos y luego cambiar esa copia. Entonces podría crear una nueva y seleccionar todas las pestañas que el usuario quien tenga la asignación de este nuevo rol podría acceder. Entonces veamos un ejemplo. Para crear un nuevo rol hacemos clic en crear rol de usuario. Esto nos muestra una ventana en la que podemos asignar un nombre a este rol. Le diré por ejemplo Custom Role. Y acá en permisos basados en menú podemos seleccionar las pestañas a las que se tendrá acceso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de ingenieros que solo trabajan con el IPS, podríamos habilitar solo pestañas relacionadas a las reglas de IPS y de esa manera daríamos acceso solo a lo que se requiere. Entonces, para este ejemplo voy a habilitar las dos primeras pestañas de descripción general, voy a quitar este de dispositivos y también vamos a agregar de análisis. También observa que podemos habilitar y deshabilitar subpestañas para ser un poco más granulares. Voy a quitar también este de sistema. Finalmente guardamos. Podemos observar que abajo de todo tenemos en color azul nuestro rol de usuario que acabamos de crear. Ahora creemos un usuario de prueba. Para ello volvamos a la pestaña de usuarios y acá vamos a crear un nuevo usuario haciendo clic en crear usuario. Esto nos muestra una nueva ventana para crear usuarios. Asignamos un nombre de usuario, por ejemplo user1. También le asignamos una contraseña. Lo confirmamos y tenemos otras opciones. Por ejemplo, podríamos forzar el cambio de contraseña cuando el usuario inicia sesión por primera vez. Como también aquí arriba podríamos agregar algunos criterios de seguridad. Acá abajo están todos los roles, los que vienen por defecto y el que creamos. Entonces vamos a usar el rol que creamos y finalmente presionamos en guardar. Podemos observar que la cuenta user1 se ha creado. Entonces vamos a cerrar sesión haciendo clic en logout y confirmamos. Ahora iniciamos sesión con nuestro nuevo usuario user1. Agregamos la contraseña y presionamos en login. Entonces solo deberíamos ver las dos primeras pestañas que seleccionamos. Y efectivamente así es, solo tenemos esas dos pestañas. Entonces de esta manera podemos administrar nuestros usuarios del FMC. Voy a volver a iniciar con el usuario admin. Bueno, ahora lo que haremos es registrar el FTD al FMC para que podamos administrar el FTD desde el FMC. Este registro lo debemos hacer tanto en el FTD como en el FMC. Al FTD le tenemos que decir quién lo administrará y al FMC tenemos que decirle a quién debe administrar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la línea de comandos del FTD. Puedo conectarme por SSH. Por defecto SSH está habilitado en la interfaz de administración del FTD. Entonces voy a usar mi cliente PuTTY y agrego la dirección del FTD que es la 172.16.0.11 y nos conectamos. Le decimos que sí. Y ahora estamos dentro de la CLI del FTD. Bueno, lo primero que podemos hacer es usar el comando show managers. Esto nos dirá si el FTD ya se encuentra registrado. En este caso la salida nos dice que el FTD actualmente no está registrado en algún FMC remoto. Entonces veamos cómo realizar el registro. Existen diferentes formas de realizar el registro y esto depende de cómo sea la conexión entre el FTD y el FMC. Generalmente el FMC tiene una conexión directa al FTD, una conexión directa a su interfaz de administración como en nuestro ejemplo. Entonces en este caso el registro se lo realiza de la siguiente manera. Podemos usar el comando configure manager at
junto con la dirección IP del FMC, que sería la 172.16.0.10. También podría usar el FQDN en lugar de la dirección IP. Y luego debemos agregar una clave de registro único que puede ser, por ejemplo, Cisco 123. Eso es todo lo que tendríamos que hacer en el FTD, y en el FMC proporcionaríamos la dirección IP del FTD, la misma clave de registro, y eso sería todo. Pero no siempre podemos usar de esta manera, porque a veces uno de ellos, ya sea el FTD o el FMC, tiene una dirección IP dinámica o está detrás de un equipo NAT. Por ejemplo, si queremos administrar un FTD que está en una oficina remota y este FTD está detrás de un router que está usando una IP dinámica, entonces en ese caso no tendríamos una conexión directa en ambos sentidos. De la misma manera, el FMC puede estar detrás de un NAT o tener una IP dinámica. Entonces tendríamos esos dos casos, o el FTD o el FMC, pero no ambos. Uno de los lados debe tener una dirección IP accesible para establecer una conexión bidireccional entre los dos dispositivos. Entonces acá, en lugar de la dirección IP, voy a presionar el signo de interrogación para que me muestre otras opciones. Podemos observar que tenemos esta opción que dice Don't Resolve. Si usamos esta opción en este comando, esto quiere decir que no tenemos la dirección IP del FMC. No podemos acceder al FMC directamente, pero el FMC sí debería poder acceder directamente al FTD. Eso es importante. Luego debemos agregar la clave de registro y además debemos agregar un NAT-ID que, como dice aquí, es necesario si estamos usando el Don't Resolve. Entonces este NAT-ID puede ser cualquier cosa que nosotros elijamos, no mayor a 36 caracteres, y debe ser único, y eso sería todo. Ahora, si el FTD está detrás de un dispositivo NAT, entonces en ese caso usamos la dirección IP del FMC, la clave de registro y el ID NAT único. Esto también se lo hace cuando usamos una interfaz de datos para el registro. Hasta la versión 6.7, el registro solo se lo realizaba por la interfaz de administración, pero luego en versiones más recientes se lo puede realizar en interfaces de datos como la interfaz que se conecta a Internet. Entonces, en ese caso también deberíamos especificar un ID de NAT tanto en el FTD como en el FMC para el registro. Pero bueno, en nuestro caso, como tenemos una conexión directa, no usaremos un ID de NAT. Simplemente especificamos la IP del FMC y la clave de registro, por lo cual presionamos Enter. Podemos usar el comando Show Managers para verificar el estado actual del registro. Podemos observar que ahora sí tenemos una salida, nos muestra la dirección IP del FMC y también nos muestra el estado de registro que nos dice pendiente, por lo cual aún nos falta la configuración en el FMC. Una vez que terminemos esa parte, el estado del registro cambiará a completado. Por lo cual, para completar la configuración nos vamos a la interfaz web del FMC, nos vamos a la pestaña de dispositivos, administración de dispositivos. Acá se nos muestra todos los dispositivos administrados, todos los FTDs que son administrados por este FMC. En este momento no tenemos ninguno, por lo cual vamos a agregar uno presionando este menú desplegable que dice Add. Seleccionamos dispositivo, aquí es donde debemos agregar los datos del FTD. La forma en que agregamos el dispositivo es mediante una clave de registro, así que vamos a usar esta opción que ya está seleccionado de forma predeterminada. Luego tenemos esta opción de CDO que significa Cisco Defense Orchestrator. El FTD también puede ser administrado desde la nube por el CDO, entonces ese FTD que está administrado por la nube también podría ser agregado a un FMC, pero solo como análisis, no para administrarlo. Entonces en este caso, como no estamos usando el CDO, no vamos a usar esta opción. En este campo de host agregamos la dirección IP de la interfaz de administración del FTD, que es la 172.16.0.11. En este otro campo debemos proporcionar el nombre que se mostrará en la interfaz del FMC para hacer referencia al FTD que estamos agregando. Este nombre no necesariamente debe ser el mismo nombre del FTD, puede ser cualquier otro nombre. Yo le diré FTD V01. Ahora, en el campo de clave de registro, debo ingresar la misma clave de registro que usamos en la CLI del FTD, que era Cisco 123. Luego tenemos el campo de grupo. Esto nos sirve para agrupar los FTD. Supongamos que tenemos cientos de FTDs, entonces los podemos agrupar a esos FTDs en grupos para tener una mejor administración. En este caso solo tenemos uno, por lo cual no usaremos este campo. Luego, en el siguiente campo debemos seleccionar una política de control de acceso que se aplicará al FTD. Esta política de control de acceso o ACP lo veremos casi todo el tiempo. Lo crearemos en el FMC y luego lo aplicaremos al FTD. Aún no tenemos ninguna política de control de acceso creado,
pero en este paso es necesario contar con una política y aplicarlo al FTD para completar el registro. Entonces lo que podemos hacer es crear uno en la marcha. Podemos seleccionar esta opción de crear nueva política. Esto nos muestra una pequeña ventana donde podemos configurar detalles básicos de la ACP. En el primer campo debemos agregar el nombre de la ACP que crearemos. Por ejemplo, yo le diré New ACP. Vamos a dejar todos los campos por defecto, ya que esto lo veremos más adelante, por lo cual presionaré en guardar. Y seleccionamos esa política que creamos en este campo. Luego tenemos la sección de licencias. Si nuestro FTD es virtual, debemos seleccionar un nivel de rendimiento dependiendo de la licencia que tengamos. Podríamos dejar esta opción por defecto o seleccionar algún nivel. Como estamos usando una licencia de prueba, esto simplemente es para laboratorio, entonces podríamos seleccionar por ejemplo el nivel FTD V10. Luego vamos a seleccionar todas estas funciones de seguridad, ya que la licencia de prueba de 90 días nos permite usar todas estas características de carrier, malware, IPS y filtrado de URLs. Ahora acá también contamos con el ID de NAT. Esto lo usaríamos si el FTD está detrás de un NAT. En este caso, como tenemos una conexión directa, no es necesario esta opción. Y la última opción es transferir paquetes. Esto permite que el FTD envíe paquetes con carga útil al FMC cuando se genera un evento de seguridad. Entonces, aparte de que el FTD envíe registros al FMC cuando se genera eventos de seguridad, también podemos enviar paquetes con datos incluyendo la carga útil. Esta opción es importante y está activada de forma predeterminada, así que lo dejaremos ahí. Finalmente hacemos clic en el botón de registrarse para comenzar el proceso de registro. Esto puede tardar entre 1 o 2 minutos ya que se crea un túnel encriptado con TLS versión 3 entre el FMC y el FTD. Entonces no es necesario que implementemos alguna VPN adicional para cifrar esta conexión. Podemos ir a este icono de notificaciones y seleccionar la pestaña de tareas para ver lo que está pasando. Podemos observar que en este momento se está descubriendo el equipo. Entonces desde esta pestaña podemos hacer el seguimiento del registro. Voy a esperar a que esto termine. Bueno, ya terminó. Podemos observar esta marca de verificación en verde junto al nombre que nos indica que el estado del registro es exitoso. También podríamos observar la ventana de estado que nos muestra que aún está realizando algunas tareas, pero acá nos dice que el registro fue exitoso. También podemos ir a la línea de comandos del FTD y ejecutar el comando Show Managers. Podemos observar que ahora el registro está en un estado completado.